A continuación, me dispongo a presentar el boceto de mi trabajo fin de máster, cuyo título es Imagen de la corte y casa real de los primeros Habsburgo a la luz de los relatos de viajes. Para comenzar, creo imprescindible indicar la estructura que vamos a seguir. De esta manera, primero se presentará el tema a tratar, la metodología utilizada, los objetivos marcados, se realizará un breve recorrido por el estado de la cuestión de dicho tema y finalmente se indicará la bibliografía utilizada para el caso. El tema central versa en torno a la evolución y configuración de la Casa Real durante el reinado de los primeros Habsburgo en España. Como puede verse, el espacio definido en el que nos vamos a mover es la corte, institución clave en el gobierno de la monarquía, y el marco cronológico concreto, la primera mitad del siglo XVI, el gobierno de los dos primeros monarcas de la Casa de Austria. Pero, ¿quiénes eran? En primer lugar, destacaría la figura de Felipe I, nacido en 1478, esposo de Juana I de Castilla y por tanto rey consorte de este reino por un breve periodo de tiempo, solo de junio a septiembre de 1506, pero de gran trascendencia en cuanto a la constitución de la Casa Real se refiere. Y en segundo lugar, su hijo, Carlos I, nacido en Gante en 1500, rey de España y quinto emperador de Alemania, quien al igual que su padre impondría con fuerza, al menos en los primeros momentos, la usanza de la Casa de Borgoña en Castilla. Para ello, nos ayudaremos de un libro recopilatorio de relatos de viajes básico como es la obra de José García Mercadal, donde vamos a encontrar el testimonio de personajes tan importantes en la corte como Antonio de Lelén, Lorenzo Vital, Andrea Navaguero o Juan de Antisco, entre otros. Llegados a este punto de la exposición, se van a tratar de sintetizar, por un lado, la elección del tema y por otro se van a exponer qué fuentes o bases bibliográficas han sido utilizadas para la realización del trabajo. Por cuanto para nuestros viajeros el ámbito cortesano se convirtió en el escenario principal de su vida en España, se ha decidido hacer hincapié en uno de los tres grandes ámbitos de que dicho espacio se compone. De esta manera, dejaremos fuera de nuestro estudio cuestiones como el funcionamiento y composición de los consejos o todo lo relativo a la cultura de la corte y los cortesanos, adentrándonos únicamente en el estudio del gobierno de la Casa Real. Por su parte, y referente a las bases bibliográficas, se han usado en concreto dos. Por un lado, una monografía especializada en el tema, como es la obra titulada La corte de Carlos V, de José Martínez Millán, de la que se ha hecho uso del primer volumen, relacionado con aquellos aspectos más concretos del gobierno de la Casa Real, y por otro lado, se ha hecho uso del testimonio o relato de varios viajeros extranjeros del siglo XVI que llegaron a España y pudieron visitar la corte, recogidos en la obra ya citada de José García Mercadal. A través del testimonio de estos viajeros, que bien estuvieron en la corte o formaron parte de ella, ya que la mayoría de ellos van a ser cortesanos o embajadores, podremos observar cómo es ese proceso de transformación que sufre la Casa Real. Referente a los objetivos, o más bien al objetivo que se plantea, parte de la interrogación que nos hicimos en un primer momento, y por tanto, este ensayo tiene como objeto conocer si la implantación de la dinastía Habsburgo propició la transformación de la corte y casa real de la monarquía hispánica que habían logrado constituir los reyes católicos. Así, se tratará de dar respuesta a este interrogante con el análisis de las casas reales de Castilla y Aragón pertenecientes a Isabel y Fernando respectivamente, aunque prioritariamente se hará referencia a la primera de ellas, y a continuación de la Casa de Borgoña propia del yerno de los anteriores. Todo ello dentro de un marco cronológico concreto, 1502, momento de la llegada de Juan y Felipe a Castilla, 1548, cuando para muchos autores se produce la consolidación de la Casa de Borgoña en España. Referente al estado de la cuestión, los dos temas principales tratados han sido, por un lado, los libros, los relatos de viaje, y por otro, el espacio cortesano en una época concreta, la Europa moderna. Por tanto, se va a proceder a analizar el estado historiográfico relacionado con dichas propuestas. Siguiendo el modelo propuesto por Carlos García Romeral Pérez, mostraremos cuáles han sido los más importantes y trascendentes estudios que se han realizado sobre este género literario de libros de viajes en España, pudiéndose hacer una primera división entre los repertorios bibliográficos generales y las antologías generales.
Entre los autores que se han encargado de recopilar repertorios bibliográficos generales, ya desde el siglo XIX se encuentran los aquí citados, pudiéndose destacar la figura de Juan Facundo, uno de los pioneros, y Arturo Fanirelli, un gran estudioso de la literatura y cultura española e investigador de los viajes realizados por España y Portugal. Por su parte, referente a las ontologías generales, cabe destacar la aportación de tres autores, uno de ellos, José García Mercadal, pero sin olvidarnos de figuras tan importantes como la de Javier Lisque o la de los franceses Bartholomé y Lucile Benassar. Referente al aspecto historiográfico en el que se encuentra el estudio del espacio cortesano en la época moderna, en la actualidad los estudios sobre la corte han alcanzado cierto apogeo, pero dicho espacio no estuvo presente en la historiografía hasta mediados del siglo XX. En un principio, el interés principal era el estudio de la corte como lugar de poder, pero en los últimos años el abanico de aspectos que pueden ser tratados ha aumentado, y de esta manera se pueden destacar las siguientes líneas de investigación. En primer lugar, desde un ámbito sociológico. En segundo lugar, desde el administrativo y político. En tercer lugar, destacaría el ámbito antropológico. Y por último, desde la escuela americana se ha hecho hincapié en el ámbito ceremonial y ritual. En España, el auge sobre los estudios de la corte de la monarquía hispánica surgió a finales de los años 80, principios de los 90, cuando la corte adquirió un significado mucho más importante y trascendental, como lugar desde el que se dirigían los asuntos de Estado. Así pues, las corrientes historiográficas igualmente han sido varias, desde un punto de vista administrativo, desde un punto de vista ceremonial y ritual, en la que destacaría figuras como la de Carlos Gómez Centurión, desde un punto de vista político y del poder, con la figura de José Martínez Millán, y últimamente, desde un aspecto sociológico, destacaría la figura de Antonio Álvarez Osorio. Para concluir con este boceto de trabajo de fin de máster, se va a exponer a continuación la lista bibliográfica utilizada como base a todo el proyecto de investigación, entre las cuales destacaremos algunas obras. Como puede verse, la lista bibliográfica es muy amplia y aunque todos ellos son títulos útiles para nuestro trabajo, se podrían destacar sin duda obras como la de Álvarez Osorio Alvariño, Fernando Bouza, John Eliot, Faguel, la ya muy citada obra de José García Mercadal, base para este trabajo, y la otra obra base, compuesta de varios volúmenes, como es la de José Martínez Millán, La corte de Carlos V. Muchas gracias por su atención. Espero que esta breve exposición les haya servido para conocer un poco cómo ha sido tratado el ámbito cortesano en la historiografía y sobre todo creo que es merecido reconocer que el habernos acercado a una fuente histórica como los relatos de viajes ha sido, además de todo un descubrimiento, base para poder realizar nuestro estudio, por si sin testimonio el mismo hubiera quedado incompleto.